Es probable que te hayan dicho que al llegar a cierta edad lo más sensato es sentarse en un banco del Parque del Retiro o en una plaza tranquila a ver la vida pasar, aceptando que tus mejores días quedaron atrapados en fotos color sepia. Pero hoy estoy aquí para decirte, con la autoridad que me dan años de estudio en la psicología del comportamiento, que esa es la mentira más peligrosa que podrías creer. Porque el momento en que decides retirarte de la intensidad de la vida es el momento exacto en que empiezas a volverte invisible ante el mundo y, lo que es peor, ante ti mismo. Muchos hombres maduros están cometiendo errores silenciosos que aniquilan su magnetismo y su vigor, permitiendo que la sociedad los archive como objetos obsoletos, cuando en realidad esta etapa debería ser tu momento de mayor dominio, donde la experiencia se une a una nueva forma de poder que los jóvenes ni siquiera pueden imaginar. Si eres de los pocos que entienden que la madurez no es el final del camino, sino la cima de la montaña desde donde se domina el paisaje, necesito que te unas a nuestra comunidad de hombres que se niegan a ser mediocres. Estamos en una misión para alcanzar nuestros primeros 1.0 suscriptores y formar una élite de caballeros que caminan con paso firme. Así que suscríbete ahora mismo para asegurar que no te pierdas ni una sola de estas llaves psicológicas que te mantendrán en la cima. Antes de revelarte el primer error crítico, me gustaría que escribieras en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y cuál es tu edad actual. Porque quiero saber exactamente con qué tipo de hombres de honor estoy hablando hoy. Ya sea que estés en el bullicio de Madrid, en la calidez de México o en la elegancia de Buenos Aires. Para entender por qué la mayoría de las personas se marchitan antes de tiempo, debemos mirar directamente a lo que sucede en el entorno social y cómo el aislamiento se disfraza de tranquilidad. Una trampa mortal que drena tu energía vital sin que te des cuenta. Existe un hábito aparentemente inofensivo que la mayoría de los hombres mayores de 60 años adoptan por comodidad, pero que actúa como un veneno para el cerebro y para tu capacidad de atraer respeto de los demás. Lo que voy a revelarte a continuación es la diferencia real entre envejecer con dignidad y simplemente dejar que el tiempo te consuma. Y es algo que seguramente estás haciendo cada mañana sin saber el daño que te causa. Ese veneno del que te hablo comienza con la renuncia a la novedad. Ese momento en el que dejas de aprender y decides que ya lo has visto todo. Cerrando las puertas de tu mente a la tecnología o a las nuevas corrientes del mundo actual. Al hacer esto, te estás autoexcluyendo de la conversación global, convirtiéndote en ese hombre que solo sabe hablar del pasado mientras el presente le pasa por encima como un tren de alta velocidad en la estación de Atocha. El cerebro humano necesita fricción para mantenerse joven. Cuando dejas de desafiarte, las conexiones neuronales que sostienen tu agudeza mental se marchitan. Y esa mirada despierta que alguna vez intimidó a tus rivales se vuelve opaca y vacía. Además, esta actitud envía una señal de debilidad al entorno, le dice al mundo que ya no eres un jugador en el tablero, sino una pieza que ha sido guardada en la caja, perdiendo automáticamente ese respeto que tanto te costó construir a lo largo de las décadas. Por otro lado, existe un error de higiene emocional que veo repetirse constantemente en mi consulta. El hombre que se aferra al rencor como si fuera un trofeo de guerra, rumiando traiciones que ocurrieron hace 20 años mientras el café se enfría en su mano. Vivir con el corazón apretado por la amargura no te hace más fuerte ni más precavido. Solo te vuelve un ser tóxico y pesado. Alguien con quien nadie quiere compartir una cena o una tarde de charla porque tu energía drena la vitalidad de los demás. La verdadera maestría de la madurez consiste en el arte de filtrar qué batallas merecen tu atención y cuáles deben ser enterradas con elegancia. Pues un hombre maduro que no ha perdonado su pasado es simplemente un niño viejo que aún no ha aprendido a dominar sus emociones. Presta mucha atención a esto, porque la amargura se refleja en la tensión de tus hombros y en la profundidad de tus arrugas, alejando a las personas que podrían aportar valor y alegría a tu etapa de plenitud. Sin embargo, hay algo mucho más sutil y destructivo que tiene que ver con cómo cuidas el templo que habita tu espíritu, y no me refiero solo a ir al médico cuando algo duele. Muchos hombres caen en la dejadez estética, pensando que como ya no están en el mercado de la seducción juvenil, ya no importa si su ropa les queda grande o si han perdido la compostura en su postura al caminar.
Debes entender que la forma en que te presentas al mundo es tu primera línea de defensa y tu carta de presentación más poderosa. Un hombre que desprecia su imagen personal está gritando que ya no se valora a sí mismo. Pero lo que voy a decirte ahora sobre la gestión de tu patrimonio y tu género, Sirar, es lo que realmente determinará si terminarás tus días rodeado de lealtad o en el más absoluto y frío aislamiento, algo que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. Ese error fatal con el patrimonio no es gastarlo, sino usarlo como un ancla emocional para intentar controlar a los que te rodean, convirtiendo tu herencia o tus ahorros en una herramienta de manipulación sobre tus hijos o familiares. No hay nada que genere más rechazo y desprecio silencioso que un hombre que condiciona su afecto o su presencia al poder económico. Pues esto solo atrae a buitres y aleja a las almas nobles que realmente te querrían por quien eres y no por lo que tienes en la cuenta del banco. El hombre maduro de élite sabe que su verdadero legado no es el dinero, sino la sabiduría y los valores que transfiere, actuando como un faro y no como una cárcel para los suyos. Si caes en la trampa de comprar compañía, te despertarás un día dándote cuenta de que estás rodeado de desconocidos interesados, sintiendo ese frío en el pecho que ninguna calefacción central en un piso de lujo puede calmar. Además de este control tóxico, existe una tendencia peligrosa a descuidar la red de contactos sociales fuera del núcleo familiar, dejando que las amistades de toda la vida se marchiten por pura pereza o por el falso orgullo de no querer llamar primero. Muchos hombres se encierran en sus casas, limitando su interacción al televisor o a breves intercambios con el vecino, olvidando que el aislamiento social es el predictor más fuerte de la depresión y el deterioro cognitivo en la tercera edad. Un hombre sin tribu, sin un grupo de iguales con quienes debatir, reír o incluso discutir sobre política y deportes, pierde rápidamente su capacidad de comunicación y su chispa vital. Mantener viva esa red social es lo que te mantiene relevante. Es lo que te obliga a afeitarte con cuidado, a elegir una buena camisa y a salir a la calle con la barbilla en alto, recordándole al mundo que aún tienes mucho que decir y mucho más por vivir. Ahora, quiero que te detengas un segundo y reflexiones sobre algo que pocos se atreven a mencionar: la trampa de la nostalgia excesiva, ese hábito de comparar cada avance del presente con aquellos tiempos mejores que ya no volverán. Si bien es hermoso honrar tus raíces y tus logros pasados, vivir permanentemente con el espejo retrovisor empañado te impide disfrutar de las oportunidades que el siglo XXI pone a tu alcance. Desde nuevas formas de inversión hasta maneras fascinantes de conectar con personas de otras culturas. Pero cuidado, porque lo que voy a revelarte en el siguiente punto es el error número 1 en cuanto a la salud física, y no es lo que piensas. Tiene que ver con un tipo de sedentarismo mental que te está envejeciendo 10 veces más rápido que cualquier arruga. Y es algo que la mayoría de los hombres maduros consideran un descanso merecido cuando en realidad es una sentencia de muerte lenta. Ese supuesto descanso merecido del que todos hablan es, en realidad, la trampa del sedentarismo intelectual, donde el hombre permite que su curiosidad muera por falta de uso, conformándose con rutinas vacías que no exigen ningún esfuerzo de su parte. Cuando dejas de plantearte metas, aunque sean pequeñas, como aprender un nuevo idioma, dominar una herramienta digital o incluso profundizar en la historia de tu propia región, tu mente entra en un estado de hibernación del que es muy difícil despertar. La neurociencia nos enseña que el cerebro es un músculo que se atrofia sin resistencia, y un hombre maduro sin proyectos es como un barco de gran calado anclado en un puerto poco profundo, comienza a oxidarse y a perder su propósito original. No permitas que la comodidad de tu sillón favorito se convierta en el ataúd de tus ambiciones, porque un hombre sin visión de futuro, sin importar su edad, ya ha empezado a despedirse de la vida. Además, existe un error gravísimo en la forma en que muchos hombres gestionan su salud, y es la victimización constante a través de la queja sobre los achaques propios de la edad. Convertir tus dolencias en el centro de tu conversación no solo te vuelve una persona tediosa para los demás, sino que programa a tu subconsciente para enfocarse únicamente en la decadencia y el dolor, acelerando el proceso de envejecimiento biológico. El hombre de alto valor trata sus problemas de salud con la disciplina de un soldado y la discreción de un rey. Se cuida, acude a sus revisiones y sigue sus tratamientos.
pero no permite que su identidad sea definida por una receta médica o una molestia en la rodilla. Al quejarte constantemente, pierdes tu aura de invulnerabilidad y te colocas en una posición de inferioridad, buscando una lástima que termina por erosionar el respeto que tus hijos, nietos y amigos sienten por ti. Presta mucha atención a esto, porque ahora entraremos en un terreno que separa a los hombres que mueren con honor de aquellos que se desvanecen en el arrepentimiento. La falta de una misión de legado. Muchos llegan a los 70 años pensando que su trabajo terminó al jubilarse, cuando en realidad es ahora cuando tienen el recurso más valioso, el tiempo, para influir positivamente en su comunidad o en las nuevas generaciones. Ignorar tu papel como mentor o guía es un desperdicio de experiencia que el mundo necesita desesperadamente en estos tiempos de confusión y falta de valores. Pero antes de profundizar en cómo evitar el aislamiento emocional, quiero que sepas que el siguiente error es el que destruye matrimonios de décadas y relaciones familiares sólidas. Y tiene que ver con un silencio sepulcral que muchos hombres confunden con fortaleza, pero que en realidad es una debilidad que te dejará solo en la habitación más grande de tu casa. Ese silencio sepulcral del que te hablo es la incapacidad de comunicar vulnerabilidad de forma masculina. Una barrera que muchos hombres de nuestra generación construyen creyendo que así protegen su imagen de roca inamovible. Sin embargo, en la madurez, ese muro no te hace ver más fuerte, sino más distante y frío, provocando que tu pareja o tus seres queridos dejen de intentar conectar contigo porque sienten que del otro lado no hay nadie que escuche o sienta. La verdadera fortaleza de un hombre maduro radica en su capacidad para expresar sus miedos y sus deseos con claridad, sin dramas, pero con una honestidad que desarma cualquier conflicto y fortalece los lazos de lealtad. Si te cierras en tu propio mundo pensando que un hombre no habla de esas cosas, terminarás viviendo como un extraño bajo tu propio techo, rodeado de gente que te conoce por fuera pero que no tiene idea de quién eres realmente por dentro. Por otro lado, un error recurrente que aniquila la vitalidad es descuidar la alimentación bajo la excusa de que a estas alturas ya da igual lo que coma. Nada más lejos de la realidad. Pues tu cuerpo en esta etapa es como un motor clásico que requiere el combustible más refinado para seguir rugiendo con potencia en las carreteras de la vida. El exceso de azúcares, el alcohol desmedido o la falta de nutrientes esenciales no solo afectan tu peso, sino que nublan tu claridad mental y drenan tu testosterona, dejándote sin la energía necesaria para disfrutar de tus nietos o de un viaje soñado. Un hombre que se respeta a sí mismo trata su nutrición como una inversión estratégica, sabiendo que cada comida es una oportunidad para fortalecer su sistema inmunológico y mantener esa agudeza que lo distingue de los jóvenes que aún no saben cuidar su propio templo. Además, existe una trampa psicológica muy común: dejar de soñar con proyectos a largo plazo porque sientes que el tiempo se agota, lo cual es una profecía que se cumple a sí misma. El hombre que deja de planificar para el próximo año, para los próximos 5 o 10 años, le está enviando una señal de rendición a su biología. Y el cuerpo responde apagando los sistemas que ya no considera necesarios. Debes tener siempre algo en el horizonte, ya sea una reforma en tu casa, una inversión que vigilar o una pasión que perfeccionar. Porque el deseo es el motor que mantiene la sangre circulando con vigor. Ahora, prepárate, porque lo que voy a revelarte a continuación sobre la relación con el dinero en la última etapa de la vida es lo que define si serás recordado como un patriarca sabio o como un viejo avaro que desperdició sus días acumulando lo que no se podrá llevar. Esa obsesión por acumular y el miedo irracional a gastar en tu propio bienestar es lo que yo llamo la trampa de la escasez tardía. Un error que transforma a hombres que fueron grandes proveedores en sombras de sí mismos, regateando por cosas insignificantes mientras su calidad de vida se desploma. Entiende esto: el dinero que has ganado con el sudor de tu frente durante décadas no es para que repose eternamente en un fondo de inversión, sino para que sea el combustible de tus mejores experiencias ahora que tienes la madurez para apreciarlas. Un hombre que se niega a un buen vino, un viaje confortable o incluso un tratamiento que mejore su movilidad por miedo a quedarse sin nada, está demostrando una falta de confianza en su propia historia y en su capacidad de haber construido una base sólida.
Disfrutar de tus logros no es un pecado, es el acto final de justicia contigo mismo. Y hacerlo con elegancia te otorga un aura de abundancia que atrae mejores situaciones y personas a tu alrededor. Además, existe una negligencia espiritual y filosófica cuando el hombre maduro se niega a enfrentar la realidad de su propia finitud, huyendo de cualquier conversación o pensamiento que tenga que ver con el final del camino. Evitar este tema no lo hace desaparecer. Solo hace que llegue cargado de ansiedad y asuntos pendientes que atormentarán tus noches de insomnio. El hombre de élite, el hombre que camina con la frente en alto, prepara su partida con la misma meticulosidad con la que planeó sus mejores negocios, dejando todo en orden para que su ausencia no sea una carga, sino un vacío lleno de respeto. Al aceptar que el tiempo es un recurso finito, cada hora cobra un valor incalculable, permitiéndote saborear el presente con una intensidad que los jóvenes, en su arrogancia de sentirse inmortales, jamás podrán experimentar. Presta mucha atención, porque otro error que veo destruir la paz en los años dorados es la intromisión constante en la vida de los hijos adultos, tratando de dirigir sus hogares como si fueran sucursal de tus propias empresas. Debes entender que tu rol ha cambiado. Ya no eres el capitán del barco ajeno, sino el almirante que observa desde el puerto y ofrece consejos solo cuando se le solicita, respetando la autonomía de la nueva generación. Si intentas imponer tu voluntad, solo lograrás que tus seres queridos se alejen para proteger su libertad, dejándote en un aislamiento que tú mismo habrás provocado por no saber soltar el mando con sabiduría. Pero lo que voy a decirte a continuación es el cierre de todo este ciclo. El secreto definitivo que separa a los hombres que simplemente envejecen de aquellos que se convierten en leyendas vivas dentro de su propia familia y entorno social. Finalmente, el error más silencioso y desgarrador es el de aquel hombre que olvida agradecer y reconocer el valor de quienes han caminado a su lado durante la tormenta. He visto a hombres poderosos llegar al final de sus días con las manos llenas de trofeos, pero el corazón vacío, simplemente porque su orgullo les impidió decir gracias. O te valoro a la mujer que los sostuvo o a los amigos que no los traicionaron. La gratitud no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de un hombre que tiene tanta seguridad en sí mismo que no teme elevar a los demás. Al volverte un hombre agradecido, transformas tu autoridad en un magnetismo cálido que hace que la gente quiera estar cerca de ti. No por obligación, sino por la paz y la validación que encuentran en tu presencia. Esta es la diferencia entre ser un anciano que solo demanda atención y ser un patriarca que irradia una luz que todos desean seguir. Además, debes evitar a toda costa la trampa de dejar de ser un hombre de acción para convertirte en un simple espectador de la vida ajena a través de una pantalla. No permitas que tus días se consuman viendo cómo otros cumplen sus sueños mientras tú permaneces inmóvil. Mantén tus manos ocupadas y tu mente enfocada en crear, aunque sea a pequeña escala. Ya sea cuidando un jardín, escribiendo tus memorias o asesorando a un joven emprendedor. La acción es el antídoto contra la decrepitud y el aburrimiento que mata el alma antes que al cuerpo. Un hombre que se mantiene útil es un hombre que se mantiene joven. Y esa utilidad es lo que te otorga el derecho de caminar por la calle con la misma seguridad con la que caminabas a los 30, pero con el peso de la sabiduría grabado en cada paso. Para concluir, recuerda que estos años no son el final del libro, sino el capítulo donde se revela el verdadero significado de toda la obra anterior. Tú tienes el poder de decidir hoy mismo si quieres ser recordado como aquel que se rindió ante el tiempo, o como el hombre indomable que desafió las estadísticas y vivió bajo sus propios términos hasta el último aliento. Tienes la experiencia, tienes el conocimiento y ahora tienes las herramientas para evitar los errores que hunden a la mayoría en la irrelevancia. No permitas que la sombra de la vejez opaque el brillo de tu carácter. Levántate, cuida tu imagen, mantén tu mente afilada y sigue siendo el líder de tu propia existencia. Porque el mundo siempre tendrá un lugar de honor para el hombre que se niega a dejar de crecer. Mírate al espejo y reconoce al guerrero que sigue ahí, más sabio, más fuerte emocionalmente y con una capacidad de impacto que apenas estás empezando a utilizar. Hoy te dejo con esta certeza: si aplicas lo que hemos hablado, no solo evitarás la soledad, sino que te convertirás en el pilar fundamental que tu familia y tu entorno necesitan.
desesperadamente en este mundo tan falto de guías reales. Sal ahí fuera con la convicción de que tus mejores historias aún no han sido contadas. Y recuerda que la verdadera libertad comienza cuando dejas de temer al tiempo y empiezas a saborear cada segundo como el regalo exclusivo que es. Eres un hombre de honor, un hombre de nuestra élite, y estoy ansiosa por ver cómo transformas estos consejos en la mejor etapa de tu vida. Nos vemos en el próximo encuentro para seguir elevando tu potencial al máximo nivel.